si hacemos este saludo más corto. En segundo término, señalar que me parece, señora presidenta, bien peregrina la disculpa de la señora ministra para no estar aquí. Entonces volvemos a empezar. Sí, presentarle un saludo muy general a todos quienes estamos aquí, a quienes nos escuchan en sus casas. Con eso nos ganamos unos segundos de tiempo en la intervención. En segundo término, decir que me parece muy peregrina la disculpa, digamos, de la señora ministra para no estar presente aquí. Yo puedo entender que inaugurar un acueducto pues tenga su importancia política, pero bueno, esta es una comisión del Senado de la República y estamos mirando decretos de emergencia y cosas bien importantes. Luego, no puedo compartir la actitud de la ministra. Señalar también esto, mi intervención voy a hacer un esfuerzo muy grande por reducirla a lo mínimo que haya que decir para referirse solo al tema de las CAR, del decreto de las CAR, que es el debate que nos ocupa. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a quedar una cantidad inmensa de aspectos que sería interesante ventilar y que probablemente toque ventilar otro día, relativos al desastre invernal, a lo que ha venido sucediendo, a tantos sufrimientos de tantos compatriotas que probablemente puedan aparecer más interesantes a la opinión pública, pero bueno, ese sería otro debate. El debate de hoy es mirar el decreto de las CAR. Entonces, repito, voy a hacer algunas referencias a algunos asuntos para que se entienda en qué consiste la discusión, pero seguramente van a quedar muchos temas sin mencionar. Lo primero es señalar esto. Aun cuando se diga que este fue un desastre imprevisible y que sorprendió al país, yo soy de los que creo que esto fue una tragedia fundamentalmente anunciada. Es decir, este es un desastre invernal que no se puede explicar sin todo un fenómeno de deforestación del territorio nacional que lleva décadas desarrollándose, sin un problema de sedimentación de los ríos que tiene que ver con ese problema de deforestación de nuestras cordilleras. No se puede explicar sin la desecación de áreas inmensas de ciénaga que eran áreas de amortiguamiento de las inundaciones. No se puede explicar por sobre todo si no tenemos en cuenta que hay millones de colombianos que están en el lugar equivocado para usar esa figura, es decir, que están en sitios donde no deberían definitivamente estar, porque son áreas de río, son áreas de ciénaga, son áreas de ladera que no se caen de milagro. Yo diría entonces, en primer término, que aquí estamos ante una tragedia anunciada. Aquí lo raro no es que se haya presentado la tragedia, sino lo raro es que no se hubiera presentado antes en proporciones de este tamaño. Pero además, en lo inmediato, también fue anunciada. El presidente Santos estuvo en La Mojana en agosto del 2010, recién posesionado, y ya estaba inundada La Mojana, cuando el invierno apenas estaba empezando. El IDEAM advirtió desde junio, ahí están todos los documentos, no los voy a leer para no hacerme largo, mes por mes fue diciendo, viene un invierno muy fuerte, viene la niña, esto está muy grave, y cada mes decía, está peor, y vamos para lo peor, hasta que ocurrió lo peor. Max Enríquez contaba cómo aquí llevamos, en los últimos 50 años ha habido 4 millones de damnificados, 15.000 muertos por tragedias de este tipo, y recordaba cómo el canal del Dique, uno de los sitios más afectados, se había roto con daños gravísimos en 1983. Y él habla de inundaciones épicas, es la palabra que él usa, épicas, para señalar su tamaño en los años 88, 95, 99, 2005 y 2008. O sea que, insisto que lo raro es que este desastre no se hubiera presentado. El caso del canal del Dique vale la pena mencionarlo porque este es un caso que está muy documentado. Yo tengo aquí, entre mis documentos, un acta del INVIAS y los vecinos del Atlántico, de la zona del canal del Dique, las organizaciones de ganaderos, donde de mayo 20 del 2009, donde esos compatriotas le dicen al INVIAS, se va a romper el dique y aquí va a haber un desastre parecido al de 27 años atrás. En mayo 24 el periódico La Libertad de Barranquilla titula Temor y zozobra en el Atlántico, el sur a merced de las aguas del canal del dique. En agosto 30 ese mismo periódico dice, amenaza el dique, si se desborda es responsabilidad de mi transporte e envías, dicen los habitantes del cono sur del Atlántico. Diciembre 15, La Libertad, ya después del rompimiento del dique, tragedia del sur estaba anunciada desde el año 2009. Y el Ministerio, ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Vías hicieron absolutamente nada, nada. Entre junio, que se supo por el IDEAM que venía un invierno gravísimo, y el 30 de noviembre, cuando el dique se
pues falla y sucede todo lo que conocimos. El caso del RUT es parecido. El RUD es el distrito de riego de Roldanillo, La Unión y Toro, en el norte del departamento del Valle. En la página web del municipio de Roldanillo, de la alcaldía de ese municipio, se puede leer en diciembre 9 del 2009 la advertencia de que el dique también allí iba a fallar. Dice textualmente la información, dicen los alcaldes, no queremos que esto sea la crónica de una tragedia anunciada. Bueno, y fue la crónica de una tragedia anunciada, porque no se hizo lo que se debía hacer. Lo segundo es mencionar que estos desastres, más que naturales, son sociales. Cuando digo sociales, digo económicos, políticos. Es decir, es un milagro encontrar la casa de un magnate inundada. Eso realmente no sucede, esto no le pasa sino a los pobres. Es también un milagro que una buena casa de alguien adinerado de verdad se deslice en un derrumbe. O sea que la naturaleza social de estos fenómenos también hay que resaltarla con toda claridad. Y eso, por supuesto, no es solo un problema del medio ambiente, esto es un problema del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Desarrollo, bueno, del Ministerio de Agricultura y del conjunto de la vida económica y social del país. La responsabilidad allí cabría, digamos, adjudicársela, para usar una frase de Álvaro Gómez, al establecimiento. O sea, a los mismos que han gobernado este país desde hace mucho tiempo, y cuando digo los mismos, digo arriba en la cúpula. Pocos senadores a la hora de la verdad entre ellos, con franqueza les digo, de modo que no hay que hacerse ilusiones. Estoy diciendo los que mandan de verdad, ¿sí? Son los que finalmente les cabe una responsabilidad. Este es un problema como de la estructura económica y social del país, del sistema, como se quiera llamar, agravado por supuesto por el modelo económico neoliberal que agrava todos los problemas sociales. Sucede otro asunto que hay que mencionarlo, y si no nos lo mencionan no lo perdonan: los damnificados. Tenemos, no sé, 2 millones, más de 2 millones de damnificados. Y esto es una de las cosas más dolorosas, se lo digo a los representantes del gobierno aquí. Cada desastre en Colombia, de cualquier tipo, es como si estuviéramos en el primer día de la creación. Siempre hay que pensar desde cero. Nadie tiene una carpa guardada, nadie tiene una estufa que pueda estar a la mano. Siempre se improvisa quién va a atender el asunto. Esta vez se inventaron una cosa completamente nueva. Hoy vi que hay un departamento de la costa que apenas van hoy a escoger el proveedor de los alimentos de los damnificados. O sea, si están vivos es un milagro. De algún otro lado tuvieron que haber conseguido la comida de estos 4 meses, porque ese proveedor apenas lo van a escoger hoy. O sea, esta es una de las partes más lamentables, la negligencia, la irresponsabilidad con la que se manejan estas cosas. Insisto, cada desastre es como si fuera el primero de la historia de Colombia. Los cambuches de los plásticos negros. Yo he estado varias veces en esa zona, he navegado por el canal del dique, con el senador García estuvimos, y realmente esto es lamentable. Otra vez las escuelas ocupadas, porque bueno, no hay dónde más poner a los damnificados, estas cosas que se están inventando ahora de los albergues. Entonces hay que esperar a ver quién de pronto presta un lote para ver si se hace un albergue. Realmente es lamentable las condiciones de desempleo, de frustración, de pobreza de esos compatriotas damnificados. No tiene nombre, y esto hay que señalarlo con toda claridad. Ya empezaron además las denuncias de la corrupción, ¿no? Entonces, estas mentes horribles que se aprovechan del desastre a ver cuánto se roban, y ya van no sé cuántas denuncias en ese sentido. Y hay que señalar una cosa que me toca decirla, ¿no? El discurso del gobierno, del propio presidente, con respecto a que este desastre es una oportunidad, una cantaleta, ¿no? Pues sí, yo descubrí que la oportunidad ya entendí qué es. Entonces ponen un banquero cachaco de jefe de la reconstrucción, ¿cierto? ¿Sí? Y además establecen que la reconstrucción va a ser un inmenso negocio. Eso está dicho en los decretos. Y le entregan a la cúpula de los grandes gremios de la economía un poder inmenso en la reconstrucción. Yo eso no lo puedo aceptar. O sea, que mientras para unos colombianos, casi todos, la tragedia invernal sea un desastre físico de ellos, o de nosotros los demás sufriendo por solidaridad, entonces para otros sea el negocio del siglo, el negocio de su vida, ¿sí? Por cuenta de las necesidades de los damnificados. Entro entonces ya con este panorama a tocar el tema de las CAR. Quiero mencionar esto en primer término. Yo creo que no hay un solo director de CAR que sea del Polo, y probablemente no haya un solo miembro de directiva de las CAR que sea del Polo. O sea, digo esto pues para dejar sentado que no estoy, digamos,
defendiendo a nadie particularmente, ni mucho menos, ¿cierto? Digo también que es evidente que a las CAR les cabe una parte de la responsabilidad de este fenómeno. Pero lo que yo no puedo aceptar, por lo que he dicho hasta aquí, es que se convierta a las CAR en los chivos expiatorios de este fenómeno. Como hay que echarle la culpa a alguien, y la culpa no la puede tener el presidente, no la pueden tener los ministros, no la puede tener el presidente anterior ni los gobiernos anteriores, porque es el establecimiento mismo el que se pasa el balón cada 4 años de unas manos a otras entre los mismos compadres. Entonces cogen a las CAR y medio las fusilan, empezando por un poco de funcionarios de nivel medio, que son sus directores y que no hay quien los defienda y quien no hable en nombre de ellos. Yo ese criterio no lo puedo aceptar. La idea del chivo expiatorio me parece absolutamente nefasta, pero por otra razón, es que si el diagnóstico es equivocado, las soluciones son equivocadas. Ahorita lo voy a ver, ¿se va a arreglar con ese decreto? ¿Cuál es? El 141, ¿se va a arreglar este problema con lo que aprobaron? Ni de lejos, porque el diagnóstico es absolutamente equivocado. Este es un problema bastante más complejo. Mencionemos algunas cosas que ilustren cómo es el punto. Las CAR, en pesos reales del año 2000, entre el 2007 y el 2008, manejan un promedio de 682.000 millones de pesos, que dividido entre varias decenas de CAR que son, atendiendo todo el territorio nacional, pues es una suma insignificante para las muchísimas responsabilidades que tienen esas entidades. Eso solo ya pone en su sitio y dice que echarle toda la culpa a las CAR es una lógica de chivo expiatorio, porque con esa plata no se puede resolver de ninguna manera el problema ambiental del país. No hay ninguna posibilidad de que eso se pueda hacer. Pero además miremos otro aspecto. ¿Cómo son los recursos del SINA, el Sistema Nacional Ambiental? ¿Cuántos son las transferencias del presupuesto nacional al SINA? O sea, al poder del gobierno central en estos asuntos ambientales. Entonces, en el 98, y estoy hablando en pesos reales, en el año 98 eran 306.000 millones, y en el 2010 168.000 millones. O sea, lo que estamos diciendo es que el gobierno nacional ni siquiera está cumpliendo con los criterios mínimos de dotar de recursos económicos suficientes al Sistema Nacional Ambiental, que por supuesto tiene un papel que jugar en estos asuntos y una responsabilidad que asumir. Con esta advertencia, y es bueno que lo tomen en nota las gentes de los municipios y los departamentos. Como lo voy a explicar ahora, lo que sucede con la reforma es que el gobierno nacional se toma las CAR. Eso es lo que sucede. El presidente de la República se toma las CAR. Y ojo, el 25% de los recursos de las CAR son dineros de predial. O sea que es otra vez, parecido a con el caso de las regalías, el gobierno nacional quitándole a los municipios y a los departamentos los recursos que son del esfuerzo local, que no son del esfuerzo nacional. Esto es importante porque este es todo un debate que hay que hacer en Colombia. Es decir, aquí no va a haber sino gobierno nacional. Bueno, pues esa puede ser una teoría, pero entonces que se plantee con toda franqueza. Pero aquí no se puede seguir hablando de los derechos locales cuando se reducen a elegir a alguien cada tantos años, pero el resto del tiempo ese alcalde o ese gobernador es poco menos que un súbdito del presidente de la República y de los ministros. Lo dejo simplemente planteado, mi estimada presidenta Daira Galvis, como un tema que debería convertirse en parte del debate, porque con este decreto el gobierno nacional se embolsilló, digámoslo así, en el sentido de que adquiere el poder para gastarlos otros recursos bastante importantes. ¿El debate era previsible o era imprevisible? Entonces el gobierno en el decreto de la emergencia dice: un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. Yo ya expresé mis dudas sobre eso, pero digamos que esa es la posición del gobierno y de la Corte Constitucional. Pero en el decreto de intervención de las CAR dicen: dentro de los efectos ocasionados por el fenómeno de la Niña, se identifican algunos que pudieron ser prevenidos o evitados por las CAR, al fin que. ¿Eran imprevisibles o no eran imprevisibles? O eran imprevisibles los que tenían que ver con el gobierno nacional del doctor Santos, pero los que tenían que ver con las CAR, esos sí eran previsibles. En esto, lo mínimo sería que hubiera coherencia. Si en Colombia hubiera verdadero debate en los medios de comunicación, esto había sido objeto de chistes y de caricaturas, porque es evidente que lo que hay es una teoría que es por completo inconsistente. Y dicen, los ejemplos que dice el gobierno nacional que prueban la negligencia de las CAR son deslizamientos, crecientes rápidas de cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente, inundaciones, derrumbos, daño de diques. No es responsable. Yo espero que los propios representantes del gobierno aquí me reconozcan que no es posible
adjudicarle a las CAR la responsabilidad completa en estas situaciones. O sea, tomo un solo caso: crecientes rápidas de cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente. ¿Eso pueden resolverlo las CAR solas? Eso no tiene nada que ver con la deforestación, para poner un solo caso. Y no sabemos todos que uno de los líos con los inviernos de países deforestados es que llueve y de una vez el agua sale disparada cuenca abajo, y en 2 minutos llega a la parte de abajo y en muy poco tiempo llega a la costa atlántica. Y eso lo pueden resolver las CAR. Yo pregunto, ¿las CAR tienen mecanismos para eso? Voy a hacer otra pregunta simple: ¿hay algún tipo de norma que le impida a un propietario de finca destruir su finca como le parezca, aun cuando en la parte baja de esa finca pase una carretera incluso de importancia nacional? ¿Hay algún diente para eso? ¿O eso lo pueden maltratar con agricultura y con ganadería de cualquier manera y siempre le toca al Estado arreglar la carretera en las condiciones que sea? Temas, digamos, que si se quiere son menores, pero que por supuesto no se atienden, y que el decreto y las normas aprobadas mediante la emergencia social no le ponen dientes a nada que tenga que ver con esto. Y si sigue la deforestación, y si todo el mundo puede hacer lo que quiera en Colombia, los ríos se seguirán sedimentando y los inviernos seguirán produciendo las catástrofes de las que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace el decreto 141? El decreto, primero, digamos, no les aumenta los recursos a las CAR, digo yo, en proporciones sustanciales, que valgan la pena, o sea que básicamente se viene igual. No les da nuevos poderes realmente tampoco, pues que pueda uno pensar que van a modificar la posibilidad de atender este tipo de problemas. Dice que es que hay que promover la coordinación entre ellas, pero cuando uno mira el decreto, lo dicen los considerandos, pero cuando uno mira los resuelves, pues la coordinación se va a limitar a que van a juntar unas CAR, y en donde había 5 hacen 2, creo que es el asunto, ¿cierto? Pero eso realmente no tiene nada que ver con coordinar manejos de un territorio del tamaño como el que tenemos en Colombia y de ríos que nos cruzan de un extremo a otro. ¿Dónde está la clave del proyecto? ¿Qué es lo que hace el proyecto? Lo señaló ya la senadora Marisa. El proyecto lo que hace es darle más poder al Ejecutivo, al presidente de la República y a los ministros sobre las CAR. Primero, en los consejos directivos, que son los que quedan, digamos, definiendo el poder. Ya se mencionó aquí, no lo voy a repetir, simplemente lo señalo, queda en buena medida, o en buena medida no, en toda la medida en manos del presidente de la República, así sea a través de ministros y otros funcionarios. Y los directores, que son la pieza clave de este rompecabezas, que hoy hacen parte de la autonomía, ¿cierto?, de las CAR, autonomía que está consagrada en la Constitución, quedan nombrables o que se deben nombrar por el Consejo Directivo, pero los propone el presidente de la República, y hay un mecanismo que garantiza que serán funcionarios de bolsillo del jefe del Estado. En eso consiste la reforma. Ese es el verdadero almendrón de la reforma. Ahora, ¿cuál es el problema de esa reforma? Mencionémoslo brevemente. Primero, esto apunta a generar una masacre laboral, a mi juicio, particularmente de las CARs que fusionaron. Ustedes se acuerdan cómo es el asunto: cogen Cardique y la del Atlántico y la convierten en una, y cogen otras 3 de la zona del sur de la costa y la convierten en otra, ¿sí? O sea que se crean, que desaparecen 5 y se crean 2, ¿sí? ¿A Bolívar? La dejaron. Bolívar queda por fuera, ¿cierto? Bueno, esa es también, o sea, que esto tiene 1000 detalles bien discutibles en los que yo no me voy a introducir porque el tiempo, repito, es bien escaso, pero esa es una buena discusión: ¿por qué quedó Atlántico y no quedó Bolívar? Y bueno, toda la discusión que se podría hacer ahí. Pero a lo que me quiero referir en este punto de mi intervención es que quedó bailando la estabilidad laboral de todos esos trabajadores. Y eso a mí me parece muy grave, porque aquí no hay reforma del Estado que no incluya una masacre laboral más grande y más pequeña. O sea, siempre terminan pagando los que trabajan, ¿cierto? Los que hacen los esfuerzos, los que recorren el canal del dique, los que sudan la gota, terminan un buen día con su puesto embolatado o con su contrato embolatado por obra de estas reformas. Pero además esto viola el artículo 215 de la Constitución, porque el artículo dice que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. Y es obvio que no hay mayor desmejora de los derechos laborales de los trabajadores que a un trabajador le quiten su estabilidad y quede sujeto a que lo mantengan o no lo mantengan en el trabajo. Allí ya hay una primera inconstitucionalidad de la norma. Pero además el decreto es ilegal por 2 razones, que además también lo mencionaba la senadora Marisa y
y está en el informe de la comisión o de las comisiones que se nombraron, señora presidenta, ¿no? La primera es porque viola la autonomía de las CAR. O sea, las CAR tienen autonomía por constitución, ¿sí? Son corporaciones autónomas regionales. Y es obvio que la autonomía, y no voy a leer la cita de la Corte Constitucional al respecto, la autonomía tiene que ver primero que todo por quién manda y quién toma las principales determinaciones en la entidad. O sea, porque decirle uno a alguien que es autónomo, pero eso sí, yo le digo a usted qué tiene que hacer, o sea, usted es autónomo frente al gobierno nacional, pero el director lo pone el presidente y la junta directiva la controla el presidente, y si no me funciona, ahora sí, y si no me funciona, entonces yo lo destituyo, lo sanciono, pues, o lo hago lo que sea, por supuesto que viola por completo la autonomía. En esto, repito, hay fallos suficientísimos de la Corte Constitucional, sentencias que explican esto con todo detalle, pero además lo explica pues cualquier lógica elemental. Y es ilegal por otra razón, y esta, bueno, es tan importante como la anterior, porque la anterior tiene que ver con la autonomía, ¿cierto? Que en medio ambiente es muy importante. Permítame, señora presidenta, yo me amplío un tricito en esto. Es que uno de los líos del medio ambiente, ¿cuál es? Es la eterna contradicción entre el negocio y el medio ambiente, ¿sí? Esa es una tensión inexorable. Entonces, en buena medida, cuando se dota a las CAR de autonomía, es bregando a darles un poco más de dientes en esa contradicción que es inexorable entre el negociante, que quiere olvidarse del medio ambiente, y la sociedad, que quisiera que el medio ambiente se protegiera. Y es difícil. Y uno de los errores graves del gobierno anterior al juntar los ministerios anteriores fue ese, porque precisamente centralizó eso, y me temo que en la reforma que viene ese problema no se va a resolver, pero bueno, eso es harina de otro costal. O sea que aquí estamos hablando de que esto de la autonomía es de gran importancia. Pero además, y el segundo aspecto de la ilegalidad, estaba yo diciendo, es que es claro el artículo de la Constitución en señalar que los decretos de emergencia solo pueden utilizarse para exclusivamente conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Esto tiene una discusión de fondo que se relaciona con nada menos que con la separación de los poderes. Es decir, se supone que el tipo de democracia que se practica en Colombia, que es bien poco democrática, digámoslo con toda claridad, establece que el poder ejecutivo es un poder y el poder legislativo es otro poder, y que el legislativo es el que hace las leyes. La emergencia económica, ¿qué es lo que hace? Es darle al presidente la potestad de aprobar leyes por encima del legislativo. O sea, son palabras mayores en el ordenamiento jurídico de un país. Entonces, ¿qué dice la Carta? Y dicen los fallos de la Corte. Esa situación excepcional se le da al presidente, pero dentro de muy precisas limitaciones. O sea, para que el presidente no se aproveche de la emergencia para ir más allá, suplantando al Congreso. Yo voy a leer una sentencia, un pedazo de la sentencia C-136 del 99 de la Corte Constitucional, que es un poco larga la cita, pero explica muy bien la contradicción de la que estoy hablando. Dice: debe concluirse entonces que el presidente de la República, quien no tiene ordinariamente a su cargo el ejercicio de la tarea legislativa, toma prestadas del Congreso las atribuciones inherentes a la misma, pero solo con la justificación de la crisis existente, por causa y con ocasión de ella, y con el exclusivo propósito de atender con la prontitud y eficiencia requeridas el imperativo urgente e ineludible dentro de su quehacer constitucional, de ofrecer solución inmediata y real a la circunstancia específica objeto de la alarma, por lo cual apenas puede asumir facultades restringidas, circunscritas a ese definido y delimitado propósito, preservándose en lo demás el principio constitucional que confiere al Congreso la potestad de expedir las leyes. Es un poco larga, pero es muy clara. Y agrega: en todo aquello que exceda los linderos que el propio gobierno se traza en el decreto declaratorio del estado de emergencia, si ejerce de hecho la función legislativa, desplazando ilegítimamente al Congreso Nacional, invade la órbita propia de éste y vulnera la Constitución. Mira, a mi juicio esto es clarísimo en este decreto, absolutamente claro. Es decir, el gobierno utiliza la emergencia como un pretexto
para despojar al legislativo del poder que tiene el legislativo de legislar sobre las CAR de acuerdo con la Constitución Nacional. Eso es lo que termina sucediendo. Concluyamos con dos comentarios más. ¿De qué es detrás de lo que va el gobierno? Esto es un asunto que puede ser bien debatible, pero lo quiero plantear. ¿Qué es lo que se mueve aquí? ¿Cuál es el pleito entre el gobierno nacional y las CAR? ¿Por qué hay que despojar a las CAR de la autonomía? Bueno, está de por medio pues el derecho a firmar los cheques y los contratos y el aparato burocrático y todo eso siempre será parte de estas discusiones. Pero yo diría que va más allá del asunto. En Colombia hay una estrategia económica muy enfatizada, que es la estrategia de decir que hidrocarburos y minería van a salvar a este país del desastre, teoría en la que yo no creo, pero teoría que conduce a agravar las contradicciones entre el negocio y el medio ambiente, entre los negociantes y el medio ambiente. Petroleras muy poderosas, mineras iguales de poderosas y con capacidad de afectar el medio ambiente en proporciones gravísimas. Entonces ha sucedido en varias ocasiones, particularmente en el caso de Tolima es clarísimo, y en Bucaramanga también, que han aparecido contradicciones entre las CAR con su autonomía y los deseos de esas transnacionales y los deseos del gobierno nacional de darles carta blanca a las transnacionales. El caso del proyecto del Anglo-Gold Ashanti en Cajamarca es clarísimo, en el Tolima. El caso del páramo de Santurbán con el proyecto es clarísimo. Entonces, es evidente, y lo voy a mostrar ahorita con unos datos, que el gobierno se mueve en la dirección de asegurarse que en las CAR no se hagan estos proyectos, nada que no quiera que se haga, que se haga por parte del presidente de la República. O sea, se trata de despojar a las CAR de un poder que se volvió estorboso, que molesta en esta concepción de darle a la minería este papel, para controlar eso por parte del gobierno nacional y del Ministerio de Ambiente, a mi juicio en detrimento del medio ambiente. Les doy tres detalles. Primero, decreto 2820 del 5 de agosto del año pasado. O sea, son esos proyectos a la limón, ¿no?, entre los dos gobiernos. 5 de agosto del año pasado, un decreto. ¿Qué hace? Es un decreto del Ministerio del Medio Ambiente. Le quita a las CAR el poder que tenían sobre el agua, sobre el manejo del agua, en los proyectos de exploración petrolera, de hidrocarburos y minera. En el caso del Tolima es clásico, parte del pleito que ha habido, porque ese es bueno, eso aquí hicimos un debate sobre eso, yo no voy a repetir la historia, pero parte del pleito que ha habido es que ese proyecto de la Colosa se monta en una especie de nudo de aguas que hay en una zona del departamento del Tolima, entre Cajamarca y Anaime, en esa zona de ahí, ¿cierto? ¿Sí? Y amenaza las aguas, una porción muy grande de las aguas del departamento. Y por supuesto la CAR del Tolima ha estado atenta a eso diciendo, bueno, aquí si va a haber proyecto tiene que ser así, o no puede haber proyecto. Bueno, ha venido opinando y en parte de la opinión tiene que ver con las aguas de la exploración. Y el gobierno nacional se molestó muchísimo con eso y han presionado de una manera horrible. Bueno, ya les resolvieron el problema a las petroleras y a las mineras porque este decreto les resuelve el problema. Segundo, hay varios artículos en el plan de desarrollo, no me voy a detener sobre ellos porque ya creo que estoy sobre el tiempo, ¿sí?, que facilitan, a mi juicio, de una manera perfectamente indeseable el trámite de las licencias ambientales en el Ministerio del Medio Ambiente, introduciendo figuras que alguna semejanza tienen con eso de los silencios positivos, ¿sí?, que me parece absolutamente inadecuado de utilizar en asuntos como este. Es decir, cuando son las mineras o las petroleras las que hacen los proyectos de impacto ambiental y de trámite de las licencias ambientales, andar a las volandas, que es finalmente lo que hace la reforma, o sea, resolver esto a la carrera, con los elementos que haya, y resolverlo por parte de los ministros del gobierno nacional, me parece una idea absolutamente equivocada de manejar estas cosas, porque aquí estamos hablando de problemas ambientales de extrema gravedad. Y por último, este decreto, ¿sí? O sea que es claro que si uno junta todo, le queda claro para dónde va, a mi juicio, el gobierno nacional. Decir por último esto, y probablemente sea lo peor de esta historia: los desastres ambientales del invierno siguen ahí. Yo estuve otra vez este fin de semana, 3 días en Bolívar mirando este asunto. Y es lamentable lo que está pasando. Es lamentable lo que está pasando. Cuando estuve en febrero 12, me tocó ver ahí, porque navegué por el canal del dique, el chorro de las Mestizas, que se llama entre Soplaviento y San Cristóbal,
que se había reventado desde diciembre y en febrero no le habían puesto ni un saquito de arena, no le habían echado ni una palada de tierra. Y ese problema sigue ahí irresoluto. Pero además acaba de publicar el periódico El Universal un informe muy completo, que ojalá el que lo quiera se lo puedo enviar, lo publicó la semana pasada, donde dice, el titular del artículo es la depresión momposina inundada y abandonada. Esta es una área muy importante del sur de Bolívar, ¿sí?, que es la depresión momposina. Bueno, y dice que hay 3 viejos boquetes de 400 metros cada uno de grande, por donde está entrando el agua del Magdalena. ¿Qué fue lo que nos favoreció en estas semanas anteriores? Que como había entrado el verano, el nivel del Magdalena había bajado y los boquetes por donde el Magdalena inundaba no estaban inundando, pero porque había bajado el río. Bueno, el río ya empezó a subir otra vez, no ha empezado todavía el invierno y ya empezó a inundar. En esa zona de la depresión momposina están inundados áreas inmensas de los municipios de Atillo de Loba, Margarita, San Fernando, Monpós y Talaigua Nuevo. O sea, no se hizo nada en el verano para resolver ese problema. Sigue ahí el reclamo de la gente que está inundada todavía en el Atlántico por el rompimiento del canal en Santa Lucía, suplicando que por favor consigan unas motobombas porque no va a salir todo el agua por gravedad, eso ya se sabe, por gravedad podrá salir una parte del agua, no va a salir más en el corto plazo porque el río empezó a subir otra vez y si no cierran los boquetes, el agua no desagua, sino que vuelve e inunda. Y apenas están en los trámites. Yo en esto quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, a los ministros. Esto no se puede manejar con esta parsimonia y con esta lentitud. O sea que vamos para otra tragedia anunciada. No nos sorprendamos si en abril y en mayo estamos otra vez en un lío mayúsculo. Y no quiero hacer aquí de profetas de desastres, pero si esto no se atiende bien, fácilmente se nos pega con el invierno del segundo semestre también. Es así de grave como está el asunto. Así de grave es cómo está funcionando el asunto. Eso, por supuesto, será debate de otro día, ¿no? Ya el debate, digamos, del conjunto de la política, de qué es lo que han hecho, qué pasa pues con la oportunidad de la reconstrucción, etcétera, etcétera, que será un tema que vamos a traer a esta comisión para que veamos. Pero, por último, concluir diciendo esto, señora presidenta, es evidente que los decretos estos que intervienen a las CAR no solo son inconvenientes, o sea, su propósito no es positivo, sino que además son por completo ilegales. Muchas gracias, señora presidenta.